Y empezamos la jornada justamente con el ministro Alex Contreras, titular de Economía y Finanzas. Ministro, muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Muy buenos días, Ricardo. Un saludo especial a ti y a todo tu público que se encuentra conectado. Y lo Buenos importante días. destacar que usted cumple su palabra, ¿no? Dijo, en un mes estoy aquí para hacer una nueva rendición del trabajo que desarrolla el MEF y vamos a hacer esa conversación justamente. Efectivamente, Ricardo, uno de los elementos centrales de la gestión de la presidenta Dina Boluarte y del premier Alberto Tarola es ese, ¿no? La transparencia, o sea, la necesidad de comunicar a la población los avances, los problemas también que podemos enfrentar y los resultados positivos y retos que sobre todo es importante en una emergencia. Y han habido medidas importantes que hemos lanzado a lo largo de este mes, noticias muy positivas, diría, ¿no? De las cuales vamos a ir conversando. Por supuesto. Hoy ya está publicado en el Diario Oficial del Peruano el crédito suplementario que aprobó el Congreso recientemente, que va a ser uno de los temas. Pero empecemos, ministro, por lo que ayer un diario calificó como un crédito express. 48 millones de soles que se han transferido desde el Ministerio de Economía al Congreso de la República para la creación, aparentemente según el sustento presentado por el Congreso, de nuevas comisiones investigadoras, es decir, ya como programando lo que se viene adelante y que serviría para financiar justamente esas comisiones y el personal justamente, es decir, para contratos en el legislativo. Gracias por la pregunta, Ricardo. Eso permite aclarar varios puntos. Temas centrales, primero se ha dicho que este es un tema, es una medida aprobada de manera express por esta gestión. Y en realidad es un tema que se aprobó el año pasado en la ley de presupuesto. Es el propio Congreso que en su, digamos, en su autonomía dispuso esta medida de recursos para su operatividad, para la continuidad de sus inversiones, y es el MEF en cumplimiento a este mandato expreso por ley que decidió aprobar este decreto supremo. Entonces acá decir que no es algo nuevo, no es una medida express, sino que es el resultado del cumplimiento de la ley. Se dispuso el año pasado y lo que hace el MEF, como sucede con los demás artículos de la ley de presupuesto, es dar, justamente, ejecutar esas medidas. Ya, entiendo que el crédito o la partida inicial que solicitaba el Ministerio de Economía, según la publicación del Diario La República, era de 70 millones. Finalmente se les ha remitido o autorizado 48 millones. Sí, efectivamente, eso es básicamente un mandato, un cumplimiento de lo que se ha señalado en la ley. El Congreso es, me parece, una de las pocas instituciones en el Estado que tiene, digamos, autorización presupuestal, autonomía presupuestal para disponer de sus recursos. Efectivamente, el Congreso es la institución que por mandato constitucional aprueba el presupuesto de la República. Lo que hace el Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo, establece los techos. O sea, los máximos. Las asignaciones finales dependen del Congreso, pero yo saludo que, bueno, sobre todo en este contexto, hay un espacio importante de coordinación que ha permitido sacar adelante, como ha señalado, este crédito suplementario de 8.232 millones de soles. Sí, ¿no? El pregunta adicional, antes de ir con el crédito suplementario, que es súper importante, sobre todo para la gente que está afectada por la naturaleza. En el pedido que hace el Congreso al Ejecutivo, sustenta los motivos para el cual o cómo va a gastar, porque la República señalaba que era básicamente para contratos, para gasto de personal. Más de 200 trabajadores adicionales en la creación de nuevas comisiones parlamentarias, de 53 a 64. Anoche el Congreso emitió un comunicado en donde precisa que serían también para mejoras de infraestructura de ambientes que ya están bastante deteriorados. Hay que recordar que el Congreso también tiene una construcción sumamente antigua, incluso su tercer nivel está ya casi inhabitable. Efectivamente, son recursos que van a la continuidad de inversiones. El Congreso, como cualquier órgano del Estado, tiene también proyectos de inversión, prioriza, pero tiene la autonomía de plantear su presupuesto. Y al final el Congreso es quien aprueba las leyes, y una de esas leyes es la ley de presupuesto. Entonces nosotros, en cumplimiento de esas leyes, hemos aprobado estos recursos, ¿no? Pero no es una medida nueva, repito, es simplemente algo que se aprobó el año pasado, y como corresponde se están transfiriendo esos recursos. Principalmente, bueno, son varios temas, pero la continuidad de inversiones es un tema muy, muy importante, ¿no? Correcto. Como parte, justamente usted nos explicaba, de este trabajo
en pared entre Ejecutivo y Legislativo. Se aprobó recientemente el crédito suplementario o créditos suplementarios por 8.000 millones de soles. Ya está hoy la norma en el diario oficial El Peruano. ¿Cómo se va a distribuir todo ese dinero? Sí, bueno, aprovecho el espacio para agradecer el Congreso. Ha sido un mes de arduo trabajo. Son un crédito suplementario para quienes nos escuchan y no están muy familiarizados con el presupuesto. Es la ley de presupuesto autoriza un nivel de gasto, ¿sí? Cualquier exceso sobre ese nivel de gasto tiene que aprobarse por ley. Entonces, a eso se le conoce como un crédito suplementario. Considerando la emergencia, la necesidad de reactivación, el Ejecutivo envió un proyecto de ley de crédito suplementario de ampliar el gasto por 8.232 millones. Este ha sido aprobado, yo diría, en un 99%, la propuesta del Ejecutivo. Y los dos objetivos esenciales son los siguientes. Por un lado, queremos seguir reactivando la economía. Hay un proceso de recuperación de la economía peruana. El mes pasado anunciaba que los números de marzo estaban mejor, los de abril están mejor que los de marzo, entonces queremos sostener eso, más producción, más empleo. Son como 4.400 millones de ese crédito que van a ir a la reactivación, a financiar medidas de Compunche Perú. 3.500 millones van a seguir financiando la emergencia. En los últimos 10 días hemos inyectado más o menos alrededor de 900 millones de soles para financiar la emergencia, desde recursos a los gobiernos locales, gobiernos regionales, hasta intervenciones de INDECI, CENEPRED y Ministerio de Salud. Y definitivamente vamos a necesitar más recursos y por eso la aprobación de ese crédito suplementario es importante. Esos son en esencia los dos ejes. Si el fenómeno del Niño se agudiza como podría ocurrir a fin de año, se va a necesitar más plata, un nuevo crédito suplementario. Lo que queremos hacer ahora es atender la emergencia, salvar la infraestructura que se pueda. Prevención hacia fin de año también. Prevenir lo que se pueda también. Y en caso la emergencia continúe, probablemente tengamos que ir por algún crédito suplementario, alguna autorización adicional. En este momento estamos evaluando la situación, hay recursos, son 8.232 millones, estamos redireccionando recursos también para atender la emergencia. No es solamente nos estamos autorizando más gastos, sino dentro del gasto programado estamos priorizando la atención de la emergencia y la reactivación. Ahora, en las regiones donde nos están escuchando y que están en emergencia, Tumbes, Piura, Lambayeque, seguramente dicen, bueno, ya hay entonces promulgada esta norma. ¿Cuándo empieza la distribución de recursos para atender las necesidades? La distribución de recursos ya empezó. De este grupo de 8.000 millones. La semana pasada inyectamos 209 millones a todas las regiones. Se aprobó 93 millones más para el Ministerio de Salud. Hace 2 días publicamos un decreto supremo por 559 millones. Ayer como 17 millones más y todas las semanas en realidad estamos inyectando recursos directa o indirectamente. La atención de la emergencia implica el concurso de todos, gobierno local, gobierno regional, gobierno nacional, y en esa línea yo lo he dicho y me ratifico aprovechando la cobertura de Radio Nacional a todos los ciudadanos de Piura, Lambayeque, Tumbes, La Libertad. El Ministerio de Economía y Finanzas va a seguir inyectando recursos, ahí hay que seguir trabajando en la ejecución de estos recursos. Todas las autoridades, todos los funcionarios públicos jugamos un rol central y tenemos que gastar esos recursos, gastarlos con propiedad para atender la emergencia. Y en lo que va del mes se han capacitado a más de 10.000 funcionarios para que puedan justamente ejecutar mejor su presupuesto. Es algo importante. Sin duda, porque ahí está el gran talón de Aquiles de las regiones y los municipios, ¿no? Que no saben gastar y en que en promedio devuelven 30% anualmente, ¿no?, del presupuesto. Históricamente, en promedio, solamente en inversiones se devuelve el 30% de su presupuesto. Es cierto, hay regiones que ejecutan más, hay regiones que han llegado a ejecutar solamente el 40% de su presupuesto, pero en general son nuevas autoridades y el rol como Ministerio de Economía, no solamente lo está haciendo el MEF, lo está haciendo Vivienda, MTC y Midagri, es articular con los gobiernos regionales. Y yo saludo de verdad la vocación de muchos alcaldes que quieren sacar adelante su región y están ejecutando, nos llaman, piden apoyo técnico, y de eso se trata, de atender rápidamente a la población. No olvidarnos que ha sido un año complejo, estamos solamente en abril, nos ha tocado enfrentar la conflictividad social, el ciclón Yaku, estamos en un proceso de niño costero en curso, como ha señalado, hay riesgos importantes de un niño global, y en ese sentido las autoridades, sean autoridades nuevas o no, tenemos que estar a la altura del reto, y esto implica
mucha capacitación, usar los recursos con propiedad. La Contraloría también juega un rol, porque claro, que tiene que ser el control concurrente. El control concurrente en escenarios de emergencia hay adjudicación directa, ¿no? Se relajan algunos controles y históricamente malos funcionarios aprovechan ese espacio para cometer actos de corrupción que esperemos que tenemos una muy buena Contraloría fortalecida que está siendo clave, yo creo que en detectar estos casos. Son las 8 de la mañana con 12 minutos, estamos aquí en Diálogo Abierto por Radio Nacional conversando con el ministro de Economía, Alex Contreras. Ministro, dentro de todo ese paquete de reactivación económica, la gente, sobre todo del norte, ha perdido el trabajo, ha perdido la chamba, los microempresarios están afectados. ¿Cómo se va a consolidar ello en esta reactivación económica, dándole trabajo, al menos temporal, a mucha gente? Sí, yo he manifestado y me reafirmo con el ministro de Trabajo. Lurao y Perú tiene recursos este año, se va a ampliar justamente con el crédito suplementario, pero en caso haya la necesidad de inyectar más recursos a estos programas de empleo temporal, lo vamos a hacer. Estamos trabajando permanentemente en nuevas medidas. A las MIPES decirles que ya está listo el programa Impulso Mi Perú. La próxima semana deberían iniciar las primeras subastas. Vamos a informarles con bastante detalle cómo funciona este programa para que puedan ir, solicitar sus créditos. Son créditos, esperamos, a tasas muy por debajo del mercado. Una MIPE que va al mercado paga en promedio 35%. Con este programa podría pagar entre 9 y 10%. Es lo que estamos estimando porque tiene un bono de buen pagador, tiene periodo de gracia. Y si en caso se acabaran estos 2.000 millones, nosotros estamos dispuestos a seguir impulsando, porque la clave de la reactivación del programa Compunche Perú son las MIPES. Las MIPES son las que absorben más empleo, son la mayoría de las empresas. Y son el motor de la economía. Son el motor de la economía y no queremos que MIPES quiebren a raíz de los desastres naturales. Ya venían golpeadas desde la pandemia, la conflictividad social impactó en las MIPES del sur. Y justamente este programa de Impulso Mi Perú es eso, impulso crediticio, 2.000 millones a la vena de la reactivación de las MIPES, con estas ventajas, tasas de interés bajas, periodo de gracia que va a permitir que las empresas recompongan sus flujos de caja, ¿no? Sus ingresos, y pasada la emergencia ya puedan nuevamente, cuando tengan capacidad de pago, poder pagar estos créditos. Ministro, estoy leyendo que el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional ha recomendado a los gobiernos de América Latina ser más progresivos en sus sistemas fiscales, ya que los ricos pueden evitar pagar impuestos o no someterse a ellos gracias a excepciones. En pocas palabras, el FMI pide que los ricos paguen más impuestos para frenar los daños de inflación. Hay una tendencia global hacia, y lo ha dicho el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, de que los sistemas tributarios deben ser más progresivos. En otras palabras, los grupos de mayores ingresos deben pagar tasas más altas. En el Perú se intentó hacer una reforma tributaria el año pasado, sin embargo el contexto es diferente, no estamos en un contexto de reactivación. Entonces todo aumento de tasas en un contexto de reactivación donde la economía viene golpeada es contraproducente. Entonces nosotros como MEF hemos postergado la agenda de reforma tributaria y estamos esperando más bien un contexto diferente cuando la economía esté recuperándose, nuevamente creciendo a tasas cercanas al 4% para poder replantear estas medidas. En el caso de Perú, la recaudación tributaria en promedio es alrededor del 18%, casi 6 puntos menos del promedio de América Latina, 4 puntos menos que el de Chile. Y lo que queremos es, primero hay gran espacio para generar más recaudación sin necesariamente subir las tasas de impuestos. Y ahí me estoy hablando claramente de la informalidad. Somos una economía altamente informal. Lo que llamamos el incumplimiento tributario en Perú es muy alto. Hay muchas empresas que podrían pagar impuestos, deberían pagar impuestos y no pagan impuestos. Entonces, hacia ahí debemos expandir un poco las medidas tributarias, tratar de ampliar la base. ¿Y las que tienen sobreganancias, ministro? Esa fue una propuesta que se envió al Congreso el año pasado, más o menos a finales del 2021, que se discutió. Se hablaba, por ejemplo, de incrementar la tasa a las empresas mineras, ¿no? Sí. Entonces, ese era un contexto en donde los precios de commodities estaban muy altos. Al final vino la guerra de Ucrania, Rusia, el contexto económico cambió, una desaceleración global, y se postergó esta agenda de cambios. Pero hay un tema que sí podemos sacar este año,
y Sí. estamos preparando un proyecto de ley que es justamente la reforma del régimen MIPE tributario. Necesitamos simplificar más, muchos regímenes para las MIPES, uno solo, generar incentivos. Una MIPE no tiene ningún incentivo para contratar en planilla. ¿Por qué? Porque no puede deducir ese gasto del pago de impuestos. Tiene que asumir costos, por ejemplo, contables, tiene que pagar un contador. Y una MIPE sabemos que es un negocio que recién arranca, que no tiene los flujos. Y de familia en muchos casos. Efectivamente, todo lo que queremos es simplificar, que las declaraciones se hagan automáticamente por SUNAT con pagos a través del uso de medios de comprobantes de pago electrónicos, que ahora ya es mucho más difundido, que las MIPES que invierten, por ejemplo, una tiendita que compra un refrigerador, una nueva congeladora o una empresa textil que compra nuevas maquinarias, pueda deducir esa inversión también. Entonces, Correcto. tenemos que trabajar en esos incentivos y eso sí está en nuestra agenda de corto plazo porque no implica necesariamente mayores pagos de impuestos. Ministro, otro Subir tema que tasas. sin duda ha caracterizado la semana económica es el reglamento de las pensiones mínimas en el sistema privado de pensiones. Según el reglamento, nadie debería recibir menos de la canasta básica familiar, que hasta el año pasado era un promedio de 890 soles. Ahí aclarar el tema, lo que propone este reglamento, en realidad la propuesta está definida en una ley que aprobó el Congreso por insistencia, entonces lo que hemos hecho es reglamentar esa ley. ¿Qué dice en sencillo este reglamento? Es, miren, cada persona define su pensión mínima. ¿Cuál es la pensión mínima con la que deseas jubilarte? ¿No? Defines un objetivo de pensión. Ese objetivo de pensión tiene que estar por encima del costo de la canasta básica personal, que es más o menos 400 soles. O sea, personal es alrededor de 400 soles. Entonces, si tú te jubilas, eso que permite que la gente ya empiece a pensar en un objetivo de pensión, en un objetivo de ahorro. Eso es muy importante en un sistema previsional. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tú ahorraste? Porque en una AFP es lo que tú depositas. Pero ¿no? mucha gente sacó plata también por la pandemia, entonces las pensiones, el monto se ha reducido. Efectivamente, entonces lo que te permite el reglamento es, dice, mira, si tú te jubilas, el día de tu jubilación, o un día antes de tu jubilación, tú no alcanzaste el objetivo, retiras esos recursos. Si tú alcanzaste tu pensión mínima, dices, ok, puedes cobrar tu pensión mínima y retirar el exceso. Entonces, primero, tiene un rol educativo, tiene un rol también muy positivo porque empezamos a generar esta cultura de ahorro previsional, que las personas piensen en un objetivo, ¿con qué pensión quiero jubilarme? Porque a veces muy pocos peruanos nos preguntamos. Va a depender del monto también que tengamos. Va a depender del monto. Entonces, cuando tú ves que tu monto está bajo de respecto a tu objetivo, dices, no tengo que ahorrar más. Entonces, eso creo que es algo muy positivo que tiene esta ley. Apoyo está planteando que todos paguen AFP, inclusive los quienes forman parte de los trabajadores independientes. Otro que ya no se jubilan a los 65, sino 67 años. Son medidas que tenemos que evaluar. Hay una tendencia global a aumentar el periodo de jubilación. En el Perú, desafortunadamente, una minoría tiene acceso a la pensión. Entonces, lo que estamos planteando como Ejecutivo es el MEF ya envió a fines de marzo una propuesta a la comisión del Ejecutivo. Esa propuesta está siendo revisada y la idea es que se pueda presentar la propuesta de proyecto de ley de reforma de pensiones en el más corto plazo al Congreso y se pueda discutir. Coincido en varios puntos de esa propuesta en el sentido de que hay que buscar mecanismos alternativos de ahorro. Necesitamos generar también más competencia, más mecanismos alternativos de ahorro, y eso es lo que estamos proponiendo en esta propuesta. Mi última pregunta, porque nos espera ya dentro de esta agenda recargada del jefe del INPE, ya lo tenemos en línea. Sí. El gobierno chileno anuncia la estatización del litio. Es sin duda la noticia económica en Sudamérica, ¿no? Que ha enviado un proyecto al Congreso. Nosotros también tenemos amplia cantidad de litio que va a ser sin duda la gran proyección económica hacia futuro. ¿Cómo se va a trabajar en ese aspecto? Dos temas importantes. Uno, ya anunciamos la mesa ejecutiva del litio. Hay posibilidades enormes de desarrollar una industria. Y dos, ya existen empresas privadas que tienen los derechos, y lo que está haciendo el Ministerio de Energía y Minas es justamente avanzar en la explotación del litio. Si lo hace el público o el privado, ahí puede haber una discusión. El sector público, en el Perú tenemos muchas brechas por cerrar. Hay demandas
muy importantes en salud, educación, pero participación del Estado. La participación del Estado es un tema complejo. En el caso de Chile tienen una empresa, la empresa minera más importante es Codelco, la empresa del cobre, pero en el Perú cualquier iniciativa, digamos, empresarial del Estado tiene que ser por proyecto de ley y no se ha contemplado en este momento. En este momento lo que queremos más bien es reactivar la inversión privada. ¿Por qué? Porque el Estado tiene límites en su capacidad. Mira lo que pasó en Bolivia. Mira lo que el intento de un Estado más participativo generó una caída importante en la inversión en exploración de gas, que era como que el equivalente al cobre de Perú, ¿no? El producto estrella de exportación, y ahorita está viviendo una crisis enorme. Han agotado sus reservas internacionales y muchos bolivianos en este momento están ahorrando en soles. Sí, pues. Porque no, valgan verdades, el buen trabajo del Banco Central de los últimos 30 años, diría, ha permitido que la moneda peruana, a pesar de que Perú no es la economía más grande de la región, fuerte y sólida, tiene la moneda más estable de la región. Y no es de ahora, estamos hablando de más de 15 años de estabilidad monetaria, y eso es algo importante y que no debemos olvidar, porque a veces uno se olvida, uno como dicen da por sentado que esto va a ser así, y en realidad es el esfuerzo tanto de Banco Central. La estabilidad macroeconómica cuesta, es algo importante. Entonces cualquier iniciativa de gasto o cualquier iniciativa empresarial del Estado tiene que evaluarse con mucha cautela, considerando las limitaciones presupuestales que tiene el Estado en materia de ejecución. Por ejemplo, al inicio hablábamos el tema de que no hay capacidad de ejecución, y debemos seguir avanzando en esa línea. La inversión privada casi no tiene límites, puede seguir viniendo inversión de afuera. Correcto. Y el tema es cómo aprovechamos eso, ¿no? Y Perú, felizmente, tiene un portafolio amplio de proyectos de inversión. Dejemos esos temas para la próxima entrevista, para unas semanas más. Encantadísimo de venir, Ricardo. Creo que a mí me gusta mucho venir por el alcance de Radio Nacional, porque permite discutir los avances y hacia dónde podemos ir como país, que es algo que hemos postergado por las crisis políticas, por las emergencias, pero debemos volver a pensar en el Perú de ahora y en el Perú que queremos. Correcto. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras.